Acompaña Franco Bielma, él es sociólogo, analista político, miembro del grupo Misión Verdad. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Gracias a ti. Ayúdanos a entender algo que resulta bastante paradójico desde la visión del análisis profundo. Hay una nueva participación en la presidencia pro tempore, nada más y nada menos, y en un momento muy complejo para la escala armamentista mundial, en la que Venezuela juega un papel fundamental. Pero resulta que dentro de este sistema de Naciones Unidas hay una nación, particularmente Estados Unidos, que no reconoce y dice que prácticamente Venezuela es un estado fallido. Entonces hay dos situaciones que se contraponen y ¿cómo lo entendemos? Bueno, en primer lugar, el sistema de Naciones Unidas es espacio donde podemos apreciar las contradicciones de la geopolítica global en estos momentos, ¿no? Ese espacio político, en esencia, dirime las contradicciones del mundo y las contradicciones de los choques entre los bloques geopolíticos que existen. Por supuesto, Estados Unidos, que mantiene una posición abierta, armamentista, para sostener su hegemonía, que solamente radica ahora exclusivamente en el ámbito militar, pretende consolidar en ese espacio un espacio controlado, ¿okay?, por el sistema y el complejo industrial militar estadounidense. Por lo tanto, mantiene una posición reactiva, ha tenido una posición muy activa contra las propuestas de desarme que han generado países como Rusia. Para ellos, que Venezuela asuma ese espacio estratégico es en efecto un golpe en la cara y una contradicción, precisamente porque ellos están tratando de declarar a Venezuela como un estado forajido, como un estado fuera del derecho internacional. En esa política de desconocimiento y de construcción de un protoestado paralelo en Venezuela, Estados Unidos asume y afirma que los representantes venezolanos en ese ente no son los representantes legítimos de Venezuela. Y esa contradicción viene agudizándose con el boicot que realiza el gobierno de los Estados Unidos en ese espacio. Lo cierto es que... En ese y en otros espacios, exacto. En el Consejo de Derechos Humanos lo hemos visto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo hemos visto. Exacto, porque Venezuela, el gobierno del presidente Maduro es reconocido en las instancias del sistema de Naciones Unidas, ¿ok? Y Estados Unidos ha tratado de maniobrar eso, ¿ok? Para ellos es un pesar de que el protoestado paralelo representado por Juan Guaidó haya sido reconocido por un conjunto de 50 países satélites, mientras 140 países del sistema de Naciones Unidas tengan una posición a favor de las elecciones venezolanas del 20 de mayo de 2018 y reconozcan al presidente Maduro. ¿Y qué le ha salido allí mal a los Estados Unidos? Porque lo que dices es cierto, han presionado de distintas vías, sobre todo las económicas, muy fuerte presión económica. En efecto, Estados Unidos solamente puede ejercer presiones en los ámbitos en los que todavía ellos tienen capacidad de modular política. Uno de ellos es en el ámbito militar y otro de ellos en el ámbito económico, amparados por supuesto por su hegemonía en el orden financiero global. Pero en los espacios políticos ellos no tienen las mismas capacidades, no tienen el mismo apresto, no tienen la misma consistencia que podían tener en otros años, es decir, son una potencia en declive. Y en el sistema de relaciones internacionales ellos han impuesto un factor de caos al tratar de consolidar en Venezuela un estado paralelo y al mismo tiempo transgredir el derecho internacional con la aplicación de medidas coercitivas contra nuestro país, tal cual como lo han hecho contra otros países como Irán, Rusia, China, y que están totalmente fuera del derecho internacional. Cuando nosotros hablamos de sanciones, hablamos específicamente de los actos que puedan ser emanados desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando ocurren de manera discrecional y unilateral, se habla de medidas coercitivas y en efecto es la forma en que Estados Unidos ha intentado timonear la política global. De esa manera han cabildeado en el continente americano y han producido una situación de cerco y asfixia contra Venezuela. Claro, ahí está una de las razones. Y no importa que haya sido Estados Unidos el que haya quebrado realmente y de qué manera el derecho internacional. En efecto, parece que esto no tiene tanto peso sobre estos 50 países. Mira. Y también te quería allí mismo preguntarte sobre la postura de los otros 140 dentro del sistema de Naciones Unidas. ¿Una forma de proteger también el propio sistema que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, el sistema de Naciones Unidas es precisamente un espacio de contradicción y de choque. Hay instancias y países, bloques que están tratando de preservar el mínimo de coherencia en esa institucionalidad, mientras que hay otros países que son fundadores de Naciones Unidas, como es el mismo Estados Unidos, que están transgrediendo todas las instancias y todos los mecanismos de interlocución política allí en ese espacio. Cuando se pretende excluir a Venezuela desde esos mecanismos, se está generando una contradicción a la propia norma del sistema de Naciones Unidas, ¿ok?
Fíjate que uno de los elementos importantísimos que resumen las contradicciones del caos geopolítico mundial que está asignando precisamente este tiempo es el debilitamiento de las instituciones tradicionales, y el sistema de Naciones Unidas es uno de ellos, y eso hay que subrayarlo de manera significativa, porque precisamente el resquebrajamiento de esas instancias y el resquebrajamiento de todas las normas del derecho internacional precisamente colocan a la humanidad en un umbral de caos. Venezuela precisamente va a contracorriente de esa postura geopolítica de esa posición geopolítica que está privando en las relaciones internacionales. Allí fíjate que pasó algo más que bien denunciaba el embajador ante el Sistema de Naciones Unidas, Valero, en Ginebra, y es cómo Estados Unidos intenta imponer una matriz de opinión sobre el intervencionismo o golpismo a su manera sobre Venezuela. Hablaba de Estados Unidos y del llamado Grupo de Lima, que en Venezuela el gobierno le considera el cartel de Lima. De nuevo, entonces, se pone sobre el tapete la necesidad de poder entender qué es lo que pasa con el bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela. Sí, el momento por el que está pasando, Franco. El bloqueo está asumiéndose para efectos de Venezuela, pero también para efectos de la política internacional, como una acción específica para el desmantelamiento no solo del gobierno de un país, sino para también el avasallamiento del Estado-nación, en este caso Venezuela. El objetivo real de las operaciones de bloqueo contra Venezuela es precisamente la destrucción, el desmembramiento del Estado-nación venezolano. Y en este punto se acentúan todas las variables, todos los elementos esenciales, todos los dispositivos operativos y funcionales de la asfixia contra Venezuela. La denuncia que hace precisamente el embajador Valero es una denuncia claramente pertinente porque sienta la alerta de los peligros de que se consolide el precedente de que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sanciones y a través de acciones coercitivas unilaterales, logre desmantelar la estructura del Estado venezolano y logre desmantelar la estructura del país. Y mira dónde lo dice y la acción que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Se paran y se van cuando asume la presidencia el gobierno de Venezuela, el Estado venezolano. Exacto, porque ese espacio que asume hoy Venezuela es un espacio para la construcción de la paz. En la medida en que existen los acelerantes para la destrucción de los estados y el recrudecimiento de las amenazas y los peligros, pues por supuesto es sumamente pertinente establecer esa alerta que hace el embajador Valero. Claro. Ahora, hay la gran preocupación, también lo ha recordado durante esta jornada el presidente Nicolás Maduro, el bloqueo de 12 buques que traían a Venezuela, petróleo y alimentos. Sobre el tema del petróleo, ¿cuál es el momento que se está viviendo? Y habría que arrancar en ese análisis, te pregunto, por Citgo. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Citgo en este momento sobre Venezuela? ¿O ya no puede hacer nada? Bueno, las medidas contra Venezuela están perfectamente diseñadas para afectar sensiblemente en la vida nacional, apoyándose en los puntos de vulnerabilidad estructural de Venezuela. Esto parte de un diseño realizado en Washington. No se puede hablar de sanciones o de bloqueo contra Venezuela si no se habla de las acciones pretendidas, de las afectaciones pretendidas. En este punto, Venezuela... Es decir, todo esto estaba armado, todo eso estaba diseñado. Está absolutamente diseñado. No hay algo que vaya pasando porque alguien se lo imaginó, todo estaba organizado. Está sumamente diseñado. Fíjate, desde agosto de 2017, Venezuela ha perdido casi 1.100.000 barriles de producción petrolera a causa de la interrupción de los mecanismos de comercialización de diluyentes, equipos y refacciones para la industria y la producción petrolera venezolana, ya que esta empresa en Venezuela sigue siendo tecnológicamente dependiente de Estados Unidos. Y esas bajas sensibles, una en agosto de 2017 y la más severa en este año, por una pérdida de 431.000 barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tienen un vínculo directo con las sanciones. También en este año, cuando ocurre la captura y confiscación de hecho de Citgo, sometiendo a la empresa Citgo a una discrecionalidad y un arbitraje por parte del gobierno de los Estados Unidos, Citgo queda inhabilitada para poder apoyar en su casa matriz. En años anteriores, que los años de bloqueo contra Venezuela ya se están acumulando, Venezuela había logrado maniobrar adquiriendo diluyentes, adquiriendo equipos, adquiriendo refacciones a través de Citgo en el mercado estadounidense, que es donde está la mercadería de tecnología, insumos y productos adecuados a las instalaciones venezolanas. Citgo había hecho la labor de adquirir muchos de esos equipos por ser una empresa que estaba en suelo estadounidense y que contaba con ciertas garantías. Pero desde enero eso no es así. Citgo tiene prohibido relacionarse con Venezuela
enviar sus dividendos a Venezuela, enviar equipos y apoyar a la industria PDVSA en nuestro país. Eso a consecuencia de ese bloqueo y, vamos a decirlo, control discrecional por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre esa empresa. ¿A quién le va a quedar dudas que eso es un robo? Es un robo a mano armada y a plena luz del día. Un robo que concurre además con la amenaza de intervención militar y que concurre bajo el fenómeno de una pseudo legitimación a través de la creación de una figura gubernamental paralela en Venezuela. Algo que no solamente caotiza las relaciones institucionales de nuestro país, sino que crea un precedente nefasto para el marco de relaciones internacionales. Cualquier país podría ahora ser objeto del despojo abierto y declarado bajo la legitimación de unas instancias que fueron autoría del gobierno de los Estados Unidos, como es el mismo gobierno de Juan Guaidó, siendo eso declarado en el documento Sheet Facts on Venezuela, que fue publicado recientemente por el Departamento de Estado norteamericano, donde se atribuye como uno de sus éxitos lograr la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. En una plaza pública. Exacto. Es decir, cualquiera que el gobierno de los Estados Unidos así evidentemente lo considere. Ahora, ¿qué pasa con Citgo y precisamente con ese gobierno que intenta ser reconocido y que es reconocido por Estados Unidos y que Estados Unidos intenta que sea reconocido por otras instancias? ¿Están tomando de allí el dinero para conspirar? ¿Qué se hace con esa gran infraestructura y con la capacidad que tiene Citgo? Fíjate, Citgo está siendo sometido a un proceso de desmantelamiento y reingeniería financiera profunda cuando se está tratando de colocar sus acciones y sus activos físicos en garantía para un nuevo financiamiento, en teoría, a beneficio de Citgo. Ok, eso está planteado. También está planteado que el uso de los recursos de Citgo vayan a apalancar el financiamiento discrecional por parte del gobierno paralelo de Guaidó del pago de la deuda venezolana. Para eso han contratado a un sicario económico que es Lee Bouchette, quien ha sido uno de los artífices de la negociación de deuda en varios países saqueados, destruidos y sometidos por el Fondo Monetario Internacional. Ellos pretenden usar los recursos financieros líquidos congelados a la República para pagarle a sus aliados. Para pagar a beneficio de los bonistas. ¿Okay? Para pagar a beneficio de los bonistas. Unos bonistas a quienes el gobierno de Venezuela, del presidente Maduro, condicionó para, vamos a decirlo, negociar con ellos unos nuevos acuerdos de deuda y unos nuevos acuerdos de pago en vista de las circunstancias de inhabilitación financiera en las que cayó Venezuela después de agosto de 2017. Entonces ellos están dando al traste con ello. La figura de protoestado paralelo venezolano en el extranjero está legitimando esas acciones de desmantelamiento ordenado de los recursos venezolanos fuera del país. Cuando me dices todo esto, lo que uno piensa es si se está generando una nueva jurisprudencia internacional, porque no es solamente el reconocimiento a un presidente autoproclamado en una plaza pública, sino el cambio de relacionamiento que existe entre los tenedores de bono o cualquier sistema financiero con un país. De hecho, el término es perfectamente adecuado si nosotros entendemos que el protoestado paralelo en el extranjero está actuando sin ningún tipo de contrapesos y contraloría desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. No hay Tribunal Supremo, no hay fiscalía, no hay instancias de control a los procesos de gestión que auditen, que sigan, que regulen las acciones de las juntas directivas que ha impuesto Juan Guaidó en el extranjero, como las juntas de Citgo y la junta HOC de PDVSA. Como tampoco existe un proceso de reconocimiento, de auditaje y de control que pueda servir para regular la adjudicación de los dineros venezolanos en el pago de las deudas y a favor de los bonistas que están fuera del país. Esa es una situación sumamente irregular, es la conformación de una jurisprudencia caótica, característica con un sello de garantía de la administración de Donald Trump que se caracteriza por ser errática y además sumamente peligrosa por confrontar las instancias tradicionales y regulares del derecho. Ilegal a todas luces. De vista. Franco, producto de la investigación que ustedes realizan, ¿hay una situación similar, algo que se parezca a esto que se está haciendo sobre Venezuela? Habían habido en años recientes otras experiencias de conformación de gobierno paralelo, pero ninguno de ellos había adquirido cuerpo ejecutivo ni se había suscrito a la confiscación y uso de activos financieros congelados para un país. En el caso de Libia, por ejemplo, el Consejo Nacional de Transición Libio en realidad nunca puso las manos sobre los recursos que habían sido congelados a Libia. ¿Me explico? Y en el caso venezolano se está generando un precedente
inédito precisamente por eso, por la caracterización de una actividad abierta de robo, de despojo y de discrecionalidad sobre recursos que está siendo legitimada por esas instancias paralelas. Hay una forma de entender el bloqueo venezolano. No solamente se trata de inhabilitar las operaciones financieras del país, de inhabilitar la compra de alimentos, de medicinas, de destruir la industria petrolera venezolana, que sabemos es el corazón de la economía venezolana. No solamente las sanciones y el bloqueo aplican por allí, también aplican en la inhabilitación de los mecanismos financieros, de los mecanismos de financiamiento de la República que existían a través de los activos venezolanos en el extranjero. Y eso parte por Citgo. Citgo no puede apoyar a Venezuela en las condiciones actuales con la provisión de gasolina, por ejemplo, o con la provisión de otros equipos, pero tampoco puede enviar a nuestro país los dividendos financieros por sus actividades. En este punto, esto consiste también en no podemos ver separada la confiscación de los activos como un proceso que esté aislado del bloqueo contra nuestro país. Es una acción, si se quiere, esencial, que revisten un hecho inédito. En la guerra comercial que Estados Unidos y en la que tiene con China o que tiene con otros países, o incluso en las sanciones y medidas que ellos están aplicando contra Irán, podrían aplicarse acciones similares de este tipo que ellos podrían estar ensayando justo ahora en Venezuela. Un nuevo laboratorio producto de la experiencia sobre Venezuela. Me quedan dos preguntas por hacerte y una es: Venezuela ha tomado la decisión de denunciar ante el mundo el bloqueo. Lo ha presentado con cifras, lo ha presentado con estadísticas, lo ha presentado con historias, por ejemplo, la situación tan lamentable de los programas sociales que se alimentaban a través de Citgo. ¿Qué más tiene que hacer Venezuela para enfrentar esta situación en esta coyuntura tan compleja? Asumir una posición consistente de denuncia de gobiernos e instancias que han colaborado en los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el bloqueo en Venezuela. Esto es una acción que debe ser indispensable y urgente por parte de las autoridades venezolanas para someter ante los tribunales y las instancias externas del derecho los crímenes que se han cometido contra nuestro país. No obstante, también hay que decirlo, es indispensable también que dentro de Venezuela se genere una disputa importantísima por los sentidos comunes. Los sentidos comunes es la lucha en la subjetividad, la lucha por la verdad, la lucha por el relato. En este punto, la población venezolana debe estar sumamente consciente, y con ello la población latinoamericana y caribeña, de cómo operan las instancias del poder financiero internacional para intentar desmantelar al gobierno de un país y desmantelar también al Estado-nación venezolano. Y esto es una lucha a través del padecimiento del hambre de un pueblo. A través de la captura de las condiciones elementales de vida de una población, la captura y confiscación de esas condiciones, que es lo que ha sobrevenido sobre la población venezolana en los últimos años. Y la segunda pregunta, con eso te despido, es el nivel de alerta también a nivel interno, sobre todo, o América Latina, que se debe tener sobre la cantidad de dinero que se ha confiscado y, como bien decías, sobre el que no hay ningún tipo de control y no se sabe qué va a pasar, si es para intentar conspiraciones, para intentar intervenciones militares, para intentar llevar mercenarios a Venezuela, etcétera, etcétera. Sí, es un problema de seguridad hemisférica. Yo creo que Venezuela es el punto crítico que compromete la seguridad en el hemisferio occidental, pero no porque Venezuela por sí misma sea una amenaza para el hemisferio, sino porque las acciones que está cometiendo Estados Unidos en Venezuela convierten a esta parte del mundo en un factor de inestabilidad hemisférica. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el año 2018, en la Cumbre de las Américas, por ejemplo, se concluyó que los países tenían que articular una lucha contra la corrupción. ¿Y para qué sirvió eso? Solamente para crear un cerco comercial contra Venezuela, señalando el programa CLAP como un gran problema en el continente. Lo que está haciendo Estados Unidos es precisamente confiscar los recursos venezolanos para intentar utilizarlos en el desmantelamiento de Venezuela. Cuestión que generaría una destrucción de la institucionalidad del hecho político venezolano que reviste en un problema no solo de deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, sino en un problema de seguridad latente para la región. Una región que se ha mantenido en paz en los últimos años y que pretende ser caotizada e intervenida a través de la generación de condiciones para un conflicto previo a las posibilidades de una intervención militar formal y abierta o una intervención por vía mercenarizada.
Eso es lo que estaría planteado para Venezuela y en este punto pues es un elemento sumamente pernicioso y bastante peligroso también para la seguridad del hemisferio. Porque como lo han dicho tantos en el gobierno y los analistas, ustedes también lo he leído desde Misión Verdad, es que puede comenzar esa intervención militar, pero no se sabe cómo va a terminar ni cuándo. Sí, es un problema importantísimo. Es una situación en pausa que tiene unos derroteros o unas derivaciones impredecibles. Muchísimas gracias, Franco, por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches. A usted. Muchas gracias. Así nos vamos a